Madre soltera choca con el auto de un millonario huraño, él no sabe que ella espera a su hijo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Valeria, una mujer de espíritu indomable y corazón fuerte. Desde pequeña, había aprendido a enfrentar las adversidades con una sonrisa al rostro, aunque en su vida diaria a menudo se sentía invisible. Trabajaba como dependienta en la única tienda de comestibles del pueblo, un lugar que, aunque solía estar animado, parecía sumido en un letargo en los últimos meses. Valeria se levantaba cada mañana con la determinación de hacer su trabajo lo mejor posible, pero la rutina era a menudo desalentadora, especialmente cuando sus compañeros de trabajo y algunos clientes la miraban por encima del hombro, considerándola menos que ellos. «No tienes la experiencia suficiente», le decían en susurros, pero Valeria sabía que la experiencia no era más que una etiqueta que otros utilizaban para definir a las personas. El pueblo era pequeño y sus habitantes se conocían bien, lo que creaba una situación de constante juicio. Era común escuchar charlas en la plaza sobre cómo Valeria no parecía encajar con el resto, como si su luz brillara de una manera diferente y sus sueños de libertad y aventura resultaran demasiado grandes para un lugar tan pequeño. Sin embargo, a pesar de las miradas curiosas y los murmullos, Valeria seguía siendo fiel a sí misma, esforzándose por ser una voz de amabilidad y apoyo en la comunidad. Cada día, atendía a sus clientes con una calidez que la hacía ganar poco a poco el respeto de algunos, aunque había quienes nunca lograban ver más allá de su apariencia. Una tarde, durante su descanso, se sentó en el pequeño banco del parque que había frente a la tienda. Allí, miraba hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas, metáforas de su anhelo por explorar más allá de los límites que otros le imponían. «Quizás un día me atreva a ir más allá», pensó mientras cerraba los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Era un sueño que la acompañaba desde hacía tiempo, un deseo de escapar de la monotonía del pueblo y descubrir el mundo que tanto anhelaba. Pero en el fondo de su ser, una voz temerosa susurraba que simplemente no era lo suficientemente buena. El ambiente en el pueblo empezó a cambiar cuando llegó un nuevo comerciante. Pedro, un hombre carismático y astuto, rápidamente ganó la atención de todos. Con su misterioso aire y su habilidad para hablar, logró captar la atención de muchos, incluso de Valeria, quien lo observaba con curiosidad. Ella nunca había conocido a alguien tan intrigante, pero al mismo tiempo entendía que el poder que parecía tener sobre la gente era tanto su mayor atractivo como su mayor peligro. Los chismes comenzaron a fluir y a medida que Valeria escuchaba, una inquietud la invadía. ¿Acaso Pedro era tan perfecto como parecía o había algo más oscuro bajo su fachada? La duda se apoderaba de su mente mientras sentía que su trabajo y su lugar en el pueblo peligraban con la llegada de este extraño. Con el tiempo, las visitas de Pedro a la tienda se volvieron más frecuentes y Valeria no podía evitar sentirse atraída por su personalidad magnética. Él siempre la elogiaba, le hacía preguntas sobre su vida y sus sueños, y aunque la llenaba de orgullo, también le dejaba un sabor amargo al recordar las voces de los que la juzgaban. Aquella dualidad comenzó a consumir su mente. Por un lado, tenía la oportunidad de volar hacia algo bonito, algo diferente, y por otro, el temor de no estar a la altura del ideal que todos parecían tener de ella, un ideal que ni siquiera había sido creado por ella misma. Una tarde, mientras organizaba varias cajas de productos en la tienda, Pedro entró y la miró con un brillo en sus ojos que la llenó de esperanza. «Valeria, sé que eres capaz de mucho más de lo que crees», le dijo con una sonrisa. La calidez de sus palabras resonó en su interior. Por un instante, sintió que la invisibilidad que la había acompañado toda su vida comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la inseguridad la abrumaba. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja entre la aceptación y el juicio. Justo cuando iba a hacer un comentario, quejándose en voz baja sobre el trato que recibía, el sonido de la campana de la tienda la interrumpió. Un grupo de mujeres entró riéndose y Valeria sintió que su corazón se hundía. Las miradas burlonas se dirigieron hacia ella, y en un instante, la magia de aquel momento con Pedro se desvaneció. «No deberías perder tu tiempo aquí, Valeria», dijo una de las mujeres, con desdén. «Hay cosas mejores que puedes hacer». La herida fue profunda, y aunque intentó sonreír, el dolor provocó un nudo en su garganta. Miró a Pedro, quien parecía incómodo ante la situación, y en ese instante, Valeria comprendió que todo lo que había creído en cuanto a sí misma era lo que la definía. La lucha entre su deseo de agradar y su necesidad de ser vista chocaba dentro de ella. Mientras se daba la vuelta para
atender a otra clienta, preguntándose si alguna vez conseguiría liberarse de esas cadenas invisibles que la mantenían atrapada. La tensión en el aire creció. Algo en su interior le decía que se acercaba una tormenta y que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. Mientras organizaba las cosas en la tienda, Valeria no pudo dejar de preguntarse qué significaría todo ello para ella. ¿Realmente podría encontrar en sí misma la fortaleza para enfrentar la adversidad? Su corazón latía agitado, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. En ese preciso momento, a través de la tienda, un fuerte viento sopló y la campana sonó con estruendo, llenando el espacio de una energía eléctrica que la impulsó a un destino que todavía no podía vislumbrar. Lola se encontraba en su oficina, un pequeño cubículo que, aunque decorado con esmero, no podía ocultar las limitaciones impuestas por su entorno laboral. La compañía donde trabajaba había pasado de ser un espacio dinámico a convertirse en un lugar donde la competencia y la desconfianza reinaban. Era el sector tecnológico y, a pesar de sus esfuerzos, siempre parecía que sus ideas innovadoras caían en saco roto, aplastadas por las decisiones de sus superiores, en especial de Javier, un colega cuya ambición lo impulsaba a socavar sus logros. Esa mañana, mientras revisaba su informe sobre un nuevo software que podría revolucionar el trabajo en equipo, sintió que el peso de una mirada familiar la abrumaba. Era Javier, que con su usual aire de superioridad se acercó a ella. «Lola», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «¿de verdad crees que esa propuesta será suficiente para convencer a la dirección? No quiero que te decepciones». Las palabras se deslizaban con una sutileza cruel, como si fuera un amigo genuino preocupado por su bienestar. En lugar de responderle, Lola se forzó a sostener su mirada. «Tengo confianza en que sea un paso importante», respondió, tratando de mantener la dignidad que sentía desvanecerse con cada palabra de él. «He trabajado duro en esto». Él rió suavemente, como si estuviera presenciando un acto cómico. «Duro, sí», asintió, «pero a veces no es suficiente. ¿Te has planteado quién realmente toma las decisiones aquí? La verdadera innovación a menudo viene de los que saben cómo aprovechar el poder». Las insinuaciones de Javier la dejaban patidifusa, pero Lola no podía permitir que la duda se instalara en su mente. Sin embargo, la incertidumbre era una neblina que ya había comenzado a envolverla. Los días pasaron, y cada vez que pasaba junto a su escritorio, Javier se aseguraba de lanzar un comentario sarcástico o una mirada despectiva. Estaba decidido a hacer que se sintiera pequeña, como si sus competencias fueran insignificantes frente a su autoridad. Tener que lidiar con ese constante acoso era desmoralizador. En las interminables reuniones frente a la mesa de cristal, donde el silencio de los hombres importantes se volvía un mar de opiniones cercanas, era su voz la que quedaba ahogada. Con cada nueva falta de respeto, su espíritu se desgastaba un poco más. Una tarde, decidió que no podía ceder más. Una idea iluminadora la había golpeado en medio de la tormenta de inseguridades. Entonces, se sentó con firmeza en su silla, respiró hondo y comenzó a trabajar en una presentación directa, ardiente y clara. Esta vez iba a demostrar que su visión merecía ser escuchada. Esa noche se desveló, redactando diapositivas que reflejaran no solo cifras y estadísticas, sino también el valor humano detrás de la tecnología. Quería que su trabajo mostrara lo que era posible si la gente se unía y colaboraba, no solo se limitaba a cumplir con sus tareas. Las semanas avanzaron y ya era el día de la presentación. En la sala de conferencias, las luces estaban más brillantes de lo que recordaba y el aire se sentía denso. Su estómago giraba en espiral mientras veía a sus colegas acomodarse. Javier, por supuesto, en la primera fila, cruzado de brazos, con una expresión de incredulidad ya escrita en su rostro. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron, llenas de emoción, de convicción. A medida que su voz se alzaba, la atención cambió, muchos comenzaron a tomar notas y a intercalar miradas entre sí. Hasta que su mirada se encontró con Javier, cuya sonrisa se había desvanecido gradualmente. Eso le dio la energía que necesitaba para seguir, para no rendirse ante la mirada incómoda de la crítica. Al terminar, el aplauso, aunque tímido, resonó por la sala. Había tocado una fibra. Pero mientras hacía una pausa para sentir el eco de sus palabras, la realidad le cayó como un balde de agua fría. Alguien en el fondo formuló una pregunta incisiva,
y en ese momento, Javier, con una actitud de maestro, levantó la mano. ¿Es eso lo mejor que puedes ofrecer?, inquirió, su tono burlón llenando el aire. Todos sabemos que trabajar en equipo puede ser esencial, pero a veces se necesita un líder que realmente sepa controlar la situación. La atmósfera se volvió tensa. En lugar de dejar que su corazón se hundiera, Lola sintió que la ira comenzaba a burbujear dentro de ella. Ella lucharía por lo que había creado, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados antes. En ese momento crítico, un impulso se apoderó de su voz y su mente. ¿Estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reafirmar su lugar? ¿Podría cambiar la narrativa que la definía como inferior? A medida que las preguntas invadían su mente, supo que el desafío se alzaba ante ella. La lucha apenas comenzaba y la voz de su interior le prometía que no sería la última vez que se levantaría. La presión aumentaba cada día en la mente de Valeria. Sabía que debía encontrar una forma de salir del laberinto en el que se había convertido su vida. La inquebrantable rutina en la oficina ahora le resultaba abrumadora. Cada una de las sonrisas corteses que intercambiaba con sus colegas servía como un recordatorio sombrío de cómo la veía el mundo. En ese lugar, las opiniones contaban más que el esfuerzo real que ponía en su trabajo. Cuando entró en la sala de reuniones aquella mañana, sintió el peso de las miradas críticas, la burla sutil en los murmullos pasados entre sus compañeros. Era una lucha diaria, y cada vez se sentía más aislada en su lucha por demostrar su valía. Un día, mientras revisaba un informe que había generado una discusión acalorada en su equipo, fue interrumpida por Rubén, su jefe. Él se acercó con un aire de superioridad que la incomodaba hasta el tuétano. «Valeria, deberías dejar esas cosas para nosotros, no quieres complicarte más, ¿verdad?», dijo con esa sonrisa condescendiente que la hacía sentir pequeña. «No te preocupes, yo me ocuparé de esto». Esto golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. No solo se sentía menospreciada, sino ignorada en su capacidad. Un fuego de rabia y determinación empezó a arder en su interior. Ella sabía que el informe era parte fundamental de un proyecto importante. Si presentaba sus ideas y demostraba su valía, tal vez podría cambiar la narrativa que sus colegas tenían sobre ella. Pero el miedo la paralizaba, y cada paso que intentaba dar hacia adelante parecía ser físicamente imposible. La ayudaría un amigo, Andrés, quien siempre había creído en ella. Cuando lo llamó para hablar sobre el informe, su voz era calmada y alentadora. «Valeria, si no te lanzas ahora, te arrepentirás. Este es tu momento», le dijo, haciéndola reflexionar sobre sus propias dudas. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria decidió que era hora de hacer algo audaz. Pasaba las noches estudiando los detalles del proyecto, convirtiendo su ansiedad en preparación. Sin embargo, las sombras de sus compañeros de trabajo no cesaban. Durante una conversación casual en la cocina, escuchó a dos colegas hablando de ella. ¿Vieron lo que hizo Valeria? «Esa chica no sabe cómo lidiar con la presión», se burlaron, y esas palabras la atravesaron como un cuchillo. Algo dentro de ella se rompió, pero también creció la determinación. No sería la chica que se dejara pisotear. El día de la presentación llegó y, aunque su mente estaba llena de dudas, cuando se plantó frente al pequeño grupo de ejecutivos, algo en su interior resonó. Comenzó a hablar con seguridad, sus ideas fluyeron con claridad, y a medida que veía los rostros de sus colegas cambiar de escepticismo a interés, todo su ser ardía con determinación. Pero justo en la mitad de su presentación, una de sus colegas, Carla, con la que Valeria había tenido rencillas anteriormente, interrumpió con arrogancia: «Esto no es así como se hace, Valeria. No sabes de qué hablas». La sala se llenó de murmullos y Valeria sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Había fracasado otra vez? Sin embargo, esta vez decidió no ceder. «Carla, ¿puedes ser más específica?» «Me gustaría escuchar tus ideas», respondió con calma, dejando en claro que no iba a permitir que la interrumpieran. A pesar de la presión y el miedo, al mirar a su alrededor, logró ver a algunos colegas asintiendo, como si su valentía resonara con ellos. El desafío aún no había terminado. Sabía que cada palabra y cada mirada contaban. Mientras su voz temblaba en partes, comenzó a invocar recuerdos de las noches en que luchaba por construir su confianza. Por un momento,
Todo su esfuerzo, toda la lucha contra el desprecio, pareció converger en esa sala. Fue un momento decisivo, y en su mente resonaba una pregunta: ¿podría cambiar la percepción que tenían de ella? No podía volver a ser la víctima que una vez sintió ser. Pero cuando los rostros comenzaron a mostrar aprecio, aunque cauteloso, se sintió relajarse. La tensión en la sala se convirtió en una atmósfera de expectativa, casi palpable. Estaba a punto de revelar algo crucial sobre el proyecto, algo que podría cambiar la dirección de su carrera y finalmente ganarse el respeto que tanto anhelaba. Sin embargo, en ese instante, su mente se llenó de imágenes de los días siguientes a la presentación, donde sabía que el desafío aún no había terminado. La intriga por la opinión final de su jefe se instaló en ella como un nudo en el estómago. ¿Aguantaría el resultado de esta revelación? Mientras sus palabras buscaban resonar en la sala, un eco de dudas aún permanecía, como un fantasma que se negaba a desaparecer. La verdadera prueba aún estaba por llegar y Valeria se preparaba para enfrentarlo con todo su ser. La mañana del enfrentamiento final llegó marcada por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Aitana, con el corazón agitado y un nudo en el estómago, se plantó frente a la puerta del edificio donde trabajaba su jefe, Rodrigo. Era el mismo lugar donde, durante meses, había soportado su desprecio y menosprecio. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez se sentía más fuerte, impulsada no solo por su deseo de recuperar su voz y su lugar en el trabajo, sino también por los recuerdos de todas las mujeres que la habían precedido y que habían luchado por su dignidad. Con un profundo suspiro, empujó la puerta y se adentró. El ambiente en la oficina era tenso. Mientras Aitana caminaba hacia su escritorio, sintió las miradas de sus compañeros posadas sobre ella, llenas de expectación. Aquella mañana todo debía cambiar. Se acercó a la sala de reuniones, donde Rodrigo estaba a punto de presidir una cita importante. Al cruzar el umbral, todos los ojos se volvieron hacia ella y, por un instante, el silencio reinó en la sala. «Aitana, no sabía que hoy estabas aquí», dijo Rodrigo, con un tono que pretendía ser despectivo. Ella, sin embargo, no iba a dar pie a su desdén. «Hoy tengo algo que decir», comenzó Aitana, su voz resonando con determinación. «He decidido no aceptar más el trato injusto que se me ha dado. No solo por mí, sino por todas las mujeres que se han sentido como yo». La incomodidad en la habitación era palpable. Algunos de sus compañeros comenzaron a murmurarse entre sí, mientras que otros seguían mirando la escena con incredulidad. Rodrigo, por su parte, intentó desestimar sus palabras. «¿Qué te hace pensar que tus palabras tienen peso aquí?», preguntó, desafiándola. Pero Aitana no vaciló. En su corazón llevaba la certeza de que todo lo que había sufrido la había preparado para este momento. «Pensaba que no tenías confianza en mí como profesional», respondió Aitana. «Pero yo misma he aprendido a confiar en mí. He trabajado arduamente para estar aquí, y si no puedo contar con tu apoyo, entonces está claro que el problema no soy yo». A medida que sus palabras fluían, Aitana sintió una liberación. Las dudas que había llevado por tanto tiempo se desvanecían, dando paso a una Aitana más fuerte y resuelta que nunca. El silencio seguía siendo abrumador, pero ahora las miradas en la sala empezaron a transmitir algo más que expectación, empezaron a reflejar un apoyo tácito. Rodrigo, sintiendo que el control se le escapaba, trató de desviar la conversación, señalando las deficiencias en el trabajo de Aitana, pero ella, imperturbable, contrarrestó cada uno de sus argumentos. Ainhoa, una colega que había sido testigo del acoso continuo por parte de Rodrigo, se atrevió a interrumpir. «Aitana tiene razón. Lo que ha hecho Rodrigo es inaceptable y no se puede seguir permitiendo». Un murmullo de asentimiento recorrió la sala, y Aitana sintió como la energía se transformaba en un apoyo colectivo. Sin embargo, a medida que el enfrentamiento avanzaba, Rodrigo se volvió más acalorado. «Estás fuera de lugar. No puedes desestabilizar una empresa así. Si sigues con tu comportamiento, podría ser mejor para todos si te vas», dijo, intentando recuperar el control. La idea de perder su trabajo otra vez la asustó por un momento, pero no podía permitirse retroceder. Ya no se sentía sola. «Si esta es la única opción que me das, entonces sí, quizás sea lo mejor para mí», contestó Aitana con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma.
Perder este trabajo sería una gran pérdida, pero perder mi dignidad no es una opción. El enfrentamiento culminó en una lucha de voluntades, y en ese mismo momento, una de las compañeras de Aitana, Jessica, se puso de pie. Si Aitana se va, yo me voy también. Ya basta de permitir que Rodrigo siga así. Es hora de tomar un posicionamiento. En ese instante, la verdad salió a la luz. El bullying y el acoso se habían perpetuado porque ninguno de ellos había tenido el valor de levantarse y poner fin a la injusticia. Ahora, ya era suficiente. Rodrigo, al verse rodeado, sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. Cada mirada que antes lo apoyaba ahora se volvía contra él. A medida que la sala se llenaba del murmullo de apoyo hacia Aitana, la incomodidad de Rodrigo se transformó en rabia y desesperación. Finalmente, no tuvo más remedio que aceptar que el juego había terminado. «Entenderé su decisión», murmuró, tratando de mantener una fachada de control, pero Aitana podía ver la derrota en su mirada. Así. Aitana y sus compañeras se unieron, decidieron denunciar formalmente la situación y en ese proceso encontraron un propósito compartido: empoderarse mutuamente, apoyarse y nunca permitir que el miedo volviera a aplicar las cadenas que las mantenían en silencio. Mientras abandonaban la sala, una increíble sensación de alivio y triunfo las inundó, un reflejo de que la historia, aunque difícil, finalmente estaba tomando un giro radical. Aitana comprendió que, a veces, la batalla más grande no es contra los demás, sino contra las limitaciones que uno mismo se impone. Y mientras se dirigían hacia un nuevo horizonte, contemplaron, por primera vez, el poder de la solidaridad y la fuerza interna que cada una llevaba dentro. «Nunca más seré la víctima de mi propia historia», se prometió Aitana, alzando la vista al futuro. Si esta historia resonó contigo, por favor, pulsa ese botón de suscripción. Nos vemos en nuestra próxima historia.